¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en este video vamos a desarrollar 3 ejemplos de función cuadrática para continuar lo que iniciamos en el video anterior. Vamos al primer ejemplo. Tenemos esta función, pretendemos hacer una gráfica o al menos corroborar la gráfica con lo que obtenemos analíticamente. Arrancamos con el cálculo de los ceros de la función. Para ello utilizamos la fórmula resolvente. Se le llama delta discriminante al radicando. Se calcula haciendo b al cuadrado menos 4 por a por c. En este caso tenemos que a vale menos 2, el coeficiente del término cuadrático, b vale 5, coeficiente del término lineal, y c, que es el término independiente, en este caso vale 3. Haciendo las cuentas me da 49. Es muy importante que tengamos en cuenta el discriminante. Lo vamos a relacionar después con otras cosas. Aplicamos la fórmula resolvente y obtenemos las dos raíces, menos 1/2 y 3. Ya que tenemos GeoGebra y creamos los deslizadores, vamos a ingresar los coeficientes. A vale menos 2, b vale 5 y c vale 3. Ahí estamos. Habíamos llegado entonces a los ceros. Era 1/2, 0,5 lo podemos apreciar acá, y 3. Aquí tenemos el otro cero. Esta es la parábola. Podemos escribirla en forma factoreada. Recuerden que aquí aparecen las raíces cambiadas de signo. Si partimos de esta fórmula o de esta forma de la función cuadrática, como dijimos la vez pasada, al toque podemos identificar las raíces. Si pretendemos calcular las coordenadas del vértice, teníamos una fórmula para obtener la abscisa, menos b sobre 2a, menos el coeficiente del término lineal, dividido el duplo del coeficiente del término cuadrático. Pero aquí tenemos una fórmula alternativa. Sabemos por la simetría que tiene la curva que el eje de simetría equidista de las raíces. En consecuencia, la abscisa del vértice, recordemos que el eje de simetría pasa por el vértice, va a ser la semisuma de las raíces. Por eso obtenemos el x del vértice de esta manera, me va a dar 5/4. La ordenada la obtenemos reemplazando en la función y podemos corroborarlo aquí. Vamos a ingresar entonces en GeoGebra x igual a 5/4. Recta vertical, y ahí verificamos lo que habíamos calculado anteriormente. Volviendo al gráfico, podemos también ver que el punto de corte con el eje de ordenadas es 3, el término independiente. Es decir, en menos 1/2, 0, en 3, 0, ahí tenemos los puntos de corte con el eje de abscisas. En el punto 0,3 va a ser la intersección con el eje Y. Vamos a un segundo ejemplo. Aquí también aparece completo el polinomio, término cuadrático, término lineal, término independiente. Procedemos en forma análoga para encontrar los ceros. Algo que destacamos en el ejemplo anterior, cuando calculamos el discriminante, en este ejemplo me da 0. Recordemos que a vale 1, b vale 4 y c también vale 4. De la misma manera podemos obtener las raíces, los ceros de la función, igualamos a 0 ese polinomio y con la fórmula resolvente obtenemos las raíces. Aquí van a ser iguales o coincidentes, va a ser menos 2. Veamos cómo de diferentes formas podemos llegar a lo mismo. Por ejemplo, si reemplazamos las dos raíces en la forma factoreada, x menos una raíz por x menos la otra, aquí las dos raíces son iguales, es menos 2, me queda x menos menos 2, o sea x más 2. Lo mismo aquí, esto es equivalente a escribir x más 2 al cuadrado.
Si nosotros reconocemos cuando miramos la ecuación que se trata de un trinomio cuadrado perfecto, podemos verificar esto que acabamos de escribir. En consecuencia, la única raíz va a ser menos 2. Vamos al gráfico. A vale 1. B vale 4. Y C vale 4. Ahí tenemos la parábola. Esto lo vamos a borrar. Estamos comprobando entonces que la única raíz es este punto que tenemos aquí, el punto menos 2, 0, y también C, que es el término independiente, va a ser el punto 0, 4. Vamos al tercer ejemplo. También tenemos una función cuyo polinomio está completo, término cuadrático, término lineal, término independiente. Procedemos en forma totalmente análoga, vamos a la fórmula resolvente, pero nos encontramos que el discriminante vale menos 7. O sea que en este caso no vamos a obtener raíces reales. Seguimos desarrollando esta fórmula para calcular la abscisa del vértice haciendo la semisuma de las raíces. No la vamos a aplicar porque nos interesa lo que ocurre con los números reales. Cuando estudian números complejos van a ver que aquí hay raíces complejas conjugadas. Podríamos utilizar esa fórmula para obtener, de hecho, la abscisa del vértice, pero vamos a evitarlo por ahora. Sí tenemos una fórmula alternativa para sacar la abscisa del vértice y después reemplazando en la función la ordenada del vértice. Es decir, vamos a cargar entonces en GeoGebra los coeficientes. Tenemos 2, menos 1 y 1. Aquí 2. B menos 1. C vale 1. Y aquí tenemos la parábola. Podemos hacer una comparación respecto de las anteriores en cuanto a si abre hacia arriba o hacia abajo. Aquí el coeficiente del término cuadrático es positivo, es mayor comparado con la anterior, por eso la parábola es más cerrada. Pero lo más importante que no tenemos raíces reales, es decir, la parábola no corta al eje X. Observamos que, como C vale 1, aquí vemos la ecuación, el punto de corte con el eje Y es el 0, 1. En definitiva, para resumir, dada la función cuadrática, tenemos la fórmula para obtener los ceros de la función. Fíjense lo que pasó en el primer ejemplo. El discriminante era positivo. Retornamos acá. Acá lo tenemos. En este primer ejemplo, el discriminante me daba 49. Tenemos raíces reales y distintas. Es decir, cuando el discriminante es positivo, lo reiteramos, la parábola corta al eje X en 2 puntos. Tenemos raíces reales y distintas. Se suele decir que la parábola es secante al eje X. Secante no tiene nada que ver con la función trigonométrica. Es una forma de indicarlo. En el segundo ejemplo que estudiamos, aquí, el discriminante vale 0. Si ustedes recuerdan, la parábola resultaba tangente al eje X. Tenía solamente un punto en común. Tenemos las dos raíces coincidentes o bien una raíz doble. Y en el último ejemplo que acabamos de ver, donde el discriminante es negativo, llegamos a la conclusión de que la parábola no corta el eje X y de que no tiene raíces reales. Cuando estudien números complejos van a ver que las raíces son números complejos conjugados, aquellos que tienen la misma parte real, pero la parte imaginaria son opuestas. Y para finalizar, trabajamos en los 3 ejemplos con funciones cuadráticas que tienen todos los términos, que están completas. Si estuviese incompleta, por ejemplo en este caso, si faltara el término lineal, si B vale 0, en este caso si falta el término independiente, si C vale 0, procedemos de la misma manera.
podemos utilizar la fórmula resolvente, todas las otras fórmulas que vimos. Tal vez podamos igualar a cero y despejar en forma más sencilla. En este caso se puede despejar directamente, aquí podemos sacar factor común, eso ustedes lo pueden ver, pero el procedimiento es similar. Ojalá el video les haya sido útil. Recuerden ir a los textos, leer la teoría, ver los ejemplos del libro, hacer la ejercitación y consultar. Hasta el próximo video. Chao.